es el Día Mundial del ACV y estamos precisamente para hablar de esto y de algunos temas más con Marisol Ferrúa. La doctora Marisol Ferrúa, bienvenida, buenas noches. Hola Diego, ¿cómo estás? Marisol, bueno, ustedes laburan muchísimo desde INECO con todo esto que tiene su faz preventiva también, el estar alertas, pero también el evitar falsas alarmas, ¿no? Porque uno por allí cuando hablaba de infarto decía, me duele el pecho y ya pensaba que era un infarto y a veces podía llegar a ser un dolor muscular u otra cosa. Con el ACV, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta y qué es lo que hay que descartar? Porque hay miedos que tenemos muy guardados adentro, ¿no? Exactamente. Como vos decías, está muy incorporado el dolor de pecho al evento cardiológico agudo, pero no así los síntomas neurológicos. Y todos los 29, que vengo bastante seguido a hablar de esto, se habla sobre la prevención del accidente cerebrovascular, porque lo que hay que tener en cuenta son las cifras, que siempre hay que repasarlas, porque primero que es algo que se puede prevenir, ¿está? Pero se produce un accidente cerebrovascular cada 3 segundos a nivel mundial. Y 1 de cada 3 fallece y 1 de cada 3 queda con una secuela neurológica que va a limitar su calidad de vida, ¿no es cierto? En Argentina tenemos 120.000 casos anuales, las cifras actuales. Pero la más importante es que 9 de cada 10 se pueden prevenir. Entonces, ¿cómo prevenir eso? Es conociendo los factores de riesgo vascular. La mayoría de estos factores de riesgo se pueden prevenir con controles médicos. Ellos son la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, la ingesta de drogas ilícitas. Nosotros, si apuntamos al control de eso, que a veces parece que uno dice, viste, que tiene hipertensión nerviosa o yo tengo un poquito de azúcar pero la controlo. No, en realidad todos esos factores, si son librados al azar, pueden generar un accidente cerebrovascular. Claro, una bomba. Bueno, hace muchísimos años, lástima por Cerati, ¿no? Pero eso generó muchísima conciencia a nivel país, pero es como que se da por oleadas, ¿no? Sí, o por allí por lo que venden noticia en ese momento y después es como que nos olvidamos. Exactamente. Bueno, Cerati, los dos expresidentes, Menem, Kirchner, tuvieron, en ese momento se enteran, digamos, y después se pierde, pero es una epidemia silenciosa y a diferencia de las otras que yo a veces vengo a hablar acá, esta se puede prevenir. Y es muy importante su prevención por el hecho de que la secuela que genera puede limitar su funcionalidad en el resto de su vida y hay pacientes jóvenes que padecen de esto. Claro, porque la muerte, bueno, es problema de los familiares, ¿no? Pero porque es así y es un golpe tremendo para la familia, pero es para la persona que lo sufre por allí es una muerte rápida. Totalmente. Ahora, la incapacidad que puede llegar a ser de por vida y realmente en un porcentaje alto. Sí, 1 de cada 3 personas y con una discapacidad severa. Nosotros en INECO, que somos un centro de rehabilitación, vemos la mayoría de nuestros pacientes internados son secuelados de accidente cerebrovascular. Pero volviendo a la primera pregunta que me hiciste con respecto a cómo saber que alguien está teniendo un accidente cerebrovascular, el sistema nervioso tiene múltiples áreas con múltiples funciones. Entonces depende en dónde se está produciendo ese evento vascular, ya sea porque se está tapando una arteria o porque se rompió una, y esa es la diferencia entre isquémico y hemorrágico, es indistinguible desde la clínica. El lugar donde se genera es donde va a dar los síntomas. Pero hay distintas escalas y hay una que se creó acá en Argentina, en INECO, que se llama Abrazo, de una neuróloga juninense, Jessica Ferrari, que falleció hace unos años lamentablemente, que esa es el acrónimo de los síntomas que uno tiene que tener en cuenta para saber si este paciente puede estar teniendo un accidente cerebrovascular. Abrazo es A de habla, yo tengo que ver cómo este paciente está hablando, si le cuesta articular las palabras o capaz que no entiende o no comprende lo que uno le está diciendo. Bra de brazo, hay que hacerle levantar los brazos para ver si uno cae, ¿está? Y so de sonrisa, hay que hacerlo sonreír para ver si hay una simetría facial. Si tiene 3 de 3, bueno, alta chance de que tenga un accidente cerebrovascular, es fácil de hacer, lo podés hacer en la calle, en tu casa, en el lugar de trabajo, como para determinar si alguien puede estar sufriendo un accidente cerebrovascular. Pero esas son las características típicas, las más frecuentes formas de presentación. Después hay otras, ¿tá? Que son esas. Esto sería un diagnóstico rápido para correr a la clínica. Exactamente. Es muy sencillo, hay que acordarse esa palabra abrazo, ver si mueve un brazo, si habla bien o mal y si tiene una simetría en la cara. Con eso llamo a la ambulancia o si está bien, el paciente no tiene deterioro sensorio, lo cargo en el auto y lo llevo al lugar más cercano adecuado, porque
El pronóstico del accidente cerebrovascular depende de cuán rápido llega a la atención, al tratamiento, ¿no es cierto? Así que es fundamental tener en cuenta eso. De última, si fue otra cosa, bueno, no importa, pero yo lo acerqué a la guardia y tengo tiempo para que reciba el tratamiento, lo único que hay hoy día para el tratamiento del accidente cerebrovascular, que es la trombolisis. ¿Y cómo podemos evitar llegar a ese diagnóstico, llegar a esa emergencia, llegar a ese accidente? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es una conducta sana? La conducta sana es, como digo siempre, ¿no es cierto?, la mejor calidad de vida en cuanto a alimentación, actividad física y vida social. Esos son los 3 pilares importantes. Y después, aquel que no tiene factores de riesgo vascular, porque no es sano o se conoce sano, siempre hacer chequeos periódicos con su médico de cabecera. Porque en algún momento nos convertimos en hipertensos. ¿Viste? Claro. Que dice, yo nunca tuve, me pasa en el consultorio, doctor, yo nunca tuve presión, siempre presión baja. Bueno, ese día le tomo la presión y está alta, o ya tuvo un evento vascular. Bueno, entonces, el prevenir es ese, hacer los controles periódicos para que en algún momento, si tengo hipertensión y no tuve síntomas, porque la hipertensión no da muchas veces síntomas, a veces debuta con la emergencia, me tengo que ir chequeando, hacer un análisis de sangre por lo menos 1 o 2 veces al año, donde vea cómo está el colesterol, por ejemplo. Bueno, obviamente tratar de no fumar, ver también cómo está el azúcar en esos análisis. Hay que empezar a perder los miedos a esas cosas que antes nos daban pánico. Bueno, la hipertensión ya es más materia de charla familiar, ¿no? Por allí, en cuanto a otras cosas, la diabetes, por ejemplo, ya genera un miedo paralizante. En realidad son cosas en las que en algún momento de la vida vamos a tener que convivir más si consumimos los ultraprocesados que consumimos y tenerlo a raya siempre, ¿no? Totalmente, pero aparte, vos lo dijiste, quizá la gente se asusta con la diabetes, pero no está pensando lo que puede generar controlarlo. Hoy la diabetes se trata fácilmente. Muy fácilmente, con actividad física y con un montón de drogas que año a año aparecen cada vez nuevas. No es como antes, que capaz que había 2 o 3 y solamente la insulina. Hoy hay un montón de drogas que pueden ayudar a tener una corrección más rápida y un control más seguro, sin tantas pastillas y demás. Lo mismo que la hipertensión, o sea, es muy sencillo controlar estos factores de riesgo vascular y si uno costo-beneficio lo evalúa, está previniendo algo que puede arruinarle la vida, ¿no es cierto? Claro. No solamente a la persona que lo está padeciendo, sino al resto, porque el núcleo familiar, como vos lo decías, es el que después padece esta situación. Indudable. Indudable. Marisol, bueno, van a estar mañana en INECO tomando la presión, ¿no? Mañana en INECO vamos a estar de 10 de la mañana a 13 horas tomando la presión y haciendo un pequeño interrogatorio sobre factores de riesgo vascular. Simplemente es para aquel que pasa y no sabe que es hipertenso o algo, puede ser un granito de arena para colaborar y en conocer esos factores de riesgo vascular. Aparte, no es lo mismo tomarse la presión uno mismo que te lo tome un profesional que está más avesado en... Lo ideal, ¿no? E inclusive siempre lo vamos a hacer con el que es manual, ¿no? En el digital, que es mucho más preciso, así que vamos a colaborar con eso. Así que los esperamos, que pasen por la puerta de INECO. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.